Sí. Y después hacerlo así. Bueno, ¿se entendió esto entonces, muchachos? Sí. Perfecto. Nos vamos acercando a lo nuestro. Compuestos divalentes, elementos diatómicos, vimos una listita. ¿Sí o no? ¿Cómo dijo, profe? No entendí. Elementos diatómicos. Y atómicos. De dos. No, no lo vimos. ¿No? No, no lo vimos. Bien. Perfecto. No, no lo vimos, profe. ¿Listo? No hay problema. Yo le voy dando todos los conceptos para que ustedes vayan teniendo, porque después vamos a juntar todo y vamos a hacer una ensalada importante, ¿bien? Ya la clase que viene. Ok. Elementos diatómicos. ¿Qué son los elementos diatómicos? Básicamente son elementos que en la naturaleza se encuentran de a dos. Cuando ustedes vean medicina o ven un libro, ¿qué respiramos nosotros, por ejemplo? Oxígeno. Y en los libros que aparece oxígeno u oxígeno 2. Oxígeno 2. Oxígeno 2. Oxígeno 2. ¿Y por qué aparece oxígeno 2 de repente si nosotros respiramos oxígeno? Aparece así porque en la naturaleza, muchachos, el oxígeno no se encuentra solito, no se encuentra un átomo de oxígeno. Yo puedo encontrar un átomo de hierro, un átomo de oro, un átomo de plomo, un átomo de sodio, ¿bien? Pero no encuentro un átomo de oxígeno solo. Y como no encuentro oxígeno solo, no encuentro cloro solo, no encuentro bromo, no encuentro yodo, no encuentro nitrógeno, no encuentro hidrógeno. Son 7 elementos que entran dentro de un grupo que se llaman elementos diatómicos. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, si no están combinados con otra cosa, siempre los encuentro de a dos. ¿Me hago entender? No voy a encontrar cloro solo. Voy a encontrar cloro 2 o combinado con otra cosa. Óxido de cloro, qué sé yo. Pero nunca cloro solo. Entonces, los elementos diatómicos son aquellos que en la naturaleza se encuentran de a dos. Esos son el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, bromo, cloro, yodo, oxígeno, nitrógeno y el flúor. Estos 7 elementos, muchachos, cuando están solos, están así. Por eso, ustedes dicen que respiran oxígeno y aparece oxígeno 2. ¿Bien? ¿Se comprende? Sí. Perfecto. Ya visto esto, que lo tienen que después tengo montado por ahí, vamos a explicar un poco qué son los estados de oxidación. Quizás ustedes hayan leído, hayan encontrado, ¿bien? La idea de que ustedes busquen es para que lo que yo les comente ahora no les sea totalmente extraño, ¿bien? Nada más. El estado de oxidación, muchachos, no es más que la cantidad de electrones que una especie pone en juego para unirse con otra. ¿Bien? Los electrones se pueden perder, se pueden ganar, ¿bien? Dependiendo de las condiciones donde se hagan o se lleven a cabo las reacciones químicas, algunos elementos pueden poner más de un estado de oxidación, o sea, pueden poner en juego más de un número de electrones, ¿bien? En que admitimos esto. Bien.
Entonces, el estado de oxidación básicamente es eso. Los electrones que una especie, un átomo o una especie, pone en juego para unirse con otro. Esto pueden ser, si son positivos, es porque ceden los electrones. ¿Bien? Si son negativos, es porque los incorporan los electrones. Y los que más o menos pudieron leer en los apuntes que yo les mandé, fíjense que en algunos casos dice que el elemento solo, por sí solo, tiene un estado de oxidación 0. ¿Bien? O sea que recién el estado de oxidación se pone de manifiesto cuando se va a unir con otro. ¿Me hago entender? Por ejemplo, el sodio. Ese número está en tabla periódica. ¿Tienen a la mano la tabla periódica? Sí. Sí. ¿No? Agarren la tabla y lo vamos escribiendo. ¿Bien? Pero un ganchito. Sí, dale. ¿Estamos todos? Bien. Fíjense en tabla periódica, arriba a la izquierda, el sodio. No tan arriba, ¿no? Segundo, tercer periodo. Sodio. ¿Lo ubicaron El todos? tercero. Sodio. Sí. ¿Qué estado de oxidación tiene? Si no saben cuál es el numerito, fíjense en la referencia y ahí le va a indicar cuál de todos esos es el estado de oxidación. ¿Cuál es el ¿Uno? estado de oxidación? ¿Cuánto? Más uno. Más ¿Uno? Más uno. Si no tiene nada es porque es más. Más uno. ¿Qué significa? Que el Sí, no estado tiene nada, es uno solo. entrega un electrón. Para unirse con alguna cosa, no entrega más que un electrón. ¿Estamos de acuerdo? Calcio, por ahí cerquita. ¿Qué estado de oxidación tiene? 2. 2. ¿Qué Dos. significa? Que el calcio, para unirse con otra especie, no pone en juego más de 2 electrones. Solamente pone en juego 2 electrones, ¿bien? Y como tiene un signo más, es que los entrega. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al oxígeno. Perdón, me lo perdí. ¿Dónde están los numeritos esos que dijo, profe? Y fíjate, en tu tabla periódica tiene que tener Estado de una... oxidación. Ah, ahí está. Bien. Fíjate que del sodio es 1 Ujú. y el del Sí, y el calcio es 2. es 2. ¿Qué quiere decir? Que el sodio pone en juego un electrón y el calcio pone en juego 2. Y como es positivo, significa que los entrega. ¿Está bien? Listo. Vamos al oxígeno, del otro lado de la tabla. ¿Qué estado de oxidación tiene? -2. Menos 2. -2. Menos 2. ¿Qué significa? Que el oxígeno, para unirse con otra cosa, ¿qué hace? Incorpora o agarra 2 electrones, ni más ni menos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Sí. Hasta ahora, y así podemos, el aluminio, ¿qué estado de oxidación tiene? 3. +3. Más 3. Significa que entrega 3 electrones. Hasta ahora no... ¿Puede ser que hay uno con coma? Sí, a eso iba. Hasta ahora no tuvimos problemas porque los elementos que yo les nombré solamente tenían un estado de oxidación. Ahora vamos al cobre. Ujú. Sí. ¿Cuál es su estado de oxidación? Y 2, 1. 2, 1. 2,1. 1. Ese coma, muchachos, no puede ser un coma de decimal, porque si el estado de oxidación son los electrones, no puede haber 2,1 electrones. O hay 2 o hay 1. Entonces, esa coma significa que a veces, y dependiendo cómo las condiciones donde se lleven a cabo las reacciones químicas, el cobre puede poner o 2 electrones o un electrón. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. ¿Y de cuáles son las condiciones? Sí, presión, temperatura, calor, medio ácido, medio básico. Puede ser un montón de factores que inclinen a los elementos a poner una u otra cantidad de electrones para unirse con otra especie. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí les tiene que quedar claro a ustedes es que si forman especies con distinto número de oxidación, los compuestos que se forman son totalmente distintos. ¿Bien? No son No entendí. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿Cómo dijo, si profe? el cobre reacciona con un elemento y pone en juego un electrón, va a formar una sustancia. Y si el cobre reacciona con un elemento, pero pone en juego el otro estado de oxidación, va a formar otra sustancia distinta. Dependiendo el estado de oxidación que utilice, va a ser una sustancia una de otra sustancia. ¿Me hago entender? Sí. O sea, forman sustancias, dependiendo del estado de oxidación que utilice, forman sustancias distintas. Sí. Nada más que eso. Claro, puede formar más de una sustancia. Correcto. Y ahora, si bien no sabemos formarlo todavía, le voy a dar un ejemplo recontra claro. Claramente que aparece en todos los inviernos. Dióxido de carbono y monóxido de carbono. ¿Bien? Fíjense el carbono, ¿qué estado de oxidación tiene? 4 menos Y más y 2. 1 y 2. Frente al oxígeno, todos pierden, ¿eh? Eso también estaba en el apunte ese que yo les di. Frente al oxígeno, menos el flúor, todo el resto de los elementos pierden. Porque lo digo yo, no, fíjense que es el elemento que tiene más electronegatividad. El que es más electronegativo que el oxígeno, ¿cuál es? El flúor. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, el oxígeno le chorea a todos los elementos a los electrones, para que se entienda. ¿Bien? Ahora, fíjense, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Son las dos sustancias que tienen, por el nombre, oxígeno y carbono. Desde ya les cuento el final. El dióxido de carbono se forma cuando el carbono utiliza el estado de oxidación 4. Y ya vamos a ver cómo, no se preocupen. Y el monóxido de carbono se forma cuando el carbono utiliza el estado de oxidación 2. La fórmula del dióxido de carbono, todos la saben, es CO2. ¿Está bien? Sí. Mientras que la fórmula del monóxido de carbono es CO. Fíjense, ¿cuál es la diferencia sustancial en las propiedades del monóxido de carbono y del dióxido de carbono? ¿Son lo mismo? La diferencia de oxidación. No, la diferencia que hay entre el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Los dos son gases. Pero una de las diferencias fundamentales, a ver, ¿el dióxido de carbono me sirve para respirar a mí? ¿Puedo respirar dióxido de carbono? No. No, de hecho es lo que exhalamos. Sí. Pero tampoco me mata. En un ambiente donde hay poco oxígeno, mucho dióxido de carbono, me voy a sentir medio mareado, el ambiente viciado y voy a tener que salir a tomar aire. Pero por la falta de oxígeno, no por el dióxido de carbono. La diferencia que hay es que el monóxido de carbono sí me mata. Es un gas venenoso. De hecho, muchísimas familias todos los inviernos mueren por intoxicación de monóxido de carbono y no del dióxido de carbono. Esa es una de las grandes diferencias. El dióxido de carbono no me sirve para respirar, pero no me mata.
Mientras que el monóxido de carbono, además de no servirme para respirar, me envenena. ¿En ningún caso te puede matar? No. Bueno, obviamente, si En un lugar sellado sí sellado, te sí, mata. pero no es que te mata el dióxido de carbono, te mata la falta de Te oxígeno. mata la falta de oxígeno. Claro, Claro, porque lo que ves. no el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, como entra, sale. Si en un lugar sellado vas a respirar, vas a consumir todo el oxígeno, vas a llenar de dióxido de carbono y te vas a morir porque falta el oxígeno. Ahora, en un lugar donde se emane monóxido de carbono, ahí sí, por más que haya oxígeno, Fuiste. te morís. ¿Por qué? Porque el oxígeno llega al glóbulo rojo más rápido que, el monóxido de carbono El mucho monóxido. más fácilmente que el oxígeno. Entonces te envenena y no te das cuenta. ¿De dónde sale el monóxido de carbono? Y de las combustiones incompletas, ¿Del imperfectas. fuego? ¿Eh? ¿Del fuego? Exacto, ¿Puede ser pero del fuego? de una combustión mal hecha. Si la combustión está bien, o sea, la relación entre gas y oxígeno y el quemador anda perfecto, teóricamente no se tendría que generar monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Ahora, de una estufa quema mal, una hornalla quema mal, ahí se genera, cuando hay un exceso de un combustible, comburente, donde no está equilibrado, se habla de una combustión imperfecta y se genera dióxido de carbono y a su vez monóxido de carbono. Por eso, muchachos, es que está prohibida en las estufas, las pantallas en la casa, en la habitación. Y sí, lo que está permitido es el tiro balanceado. ¿Por qué? Porque el tiro balanceado, ese que tiene el sombrerito para afuera, toma el oxígeno del exterior, pero los gases también los libera al exterior. Lo único que hace es calentar el tacho, que pegue el aire y se formen corrientes de convección dentro de la casa. Pero el gas de combustión, ¿hacia dónde se va? Hacia el exterior. Hacia afuera. Entonces, las estufas modernas, fíjense que dicen con piloto analizador de monóxido de carbono. Entonces, se entiende que si está quemando mal, automáticamente va a detectar y se va a cortar el suministro de gas, se va a apagar la estufa. Yo la verdad mucho no confío, pero todo puede fallar. Por eso, muchachos, la gente que se intoxica de repente es porque, o lamentablemente, son humildes que están con braseros, ¿bien? O que dejan la hornalla o dejan el horno prendido, o que utilizan una pantalla, o algún tipo de estufa de este tipo, valga la redundancia. Donde los Por gases, eso prohibieron las estufas de queroseno. estufa de queroseno, y además porque era un líquido inflamable que un montón de gente sufrió quemaduras y accidentes. De hecho, por eso están prohibidas las pantallas, de hecho. Hoy las pantallas, excepto en ciertos lugares, ya no se usan más, básicamente. Usan otros tipos de calefacción. Y para el interior de una casa lo recomendable es este tipo de eléctrica o tiro balanceado. Si no, las tendrían que apagar de noche. En los edificios públicos todavía más o menos van, porque es un lugar donde se renueva el aire, se abren puertas, sale gente. En una casa, y cuando te vas a dormir, no. Brasero, no. La pantalla prendida, no. Porque si anda mal, no te despertás. Fíjense cómo el carbono, si utiliza un estado de oxidación 4, genera una sustancia, y si utiliza un estado de oxidación 2, genera otra sustancia con propiedades distintas. Eso es lo que yo quería explicar. ¿Bien? Sí. Y después tenemos sustancias como el cloro, que tienen 4 estados de oxidación. Fíjense, el cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Sí. ¿Bien? Algunos van a 1, 3, aparecer 4, 5 y 6. 4. Y nosotros después vamos a tachar algunos estados de oxidación porque, si bien están, son muy infrecuentes. Nosotros vamos a utilizar los más comunes para no complicarla con la nomenclatura. ¿Estamos de acuerdo? Los estados de oxidación es eso. ¿Sí, muchachos? Por último, yo les voy a hacer acá un mapa
de lo que vamos a ver a partir del lunes que viene. ¿Bien? Perfecto. Y hay algunos, bien, sí, con esto ya terminamos. ¿Bien? No, metal. Bien. Nosotros a partir de la clase que viene vamos a empezar con esto. ¿Bien? Vamos a ver qué surge de hacer reaccionar un no metal y oxígeno, tanto como un metal y oxígeno. En ambos casos, los dos van a formar un compuesto binario que recibe el nombre de óxido. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia en que el no metal y oxígeno va a formar un óxido ácido, mientras que el metal y el oxígeno van a formar un óxido básico? Bien, hasta ahí diferencias no hay. La diferencia va a empezar a ponerse de manifiesto si a este óxido ácido o a este óxido básico le agrego agua. Si a este óxido ácido le agrego agua, lo que yo voy a obtener es un oxoácido, que ya vamos a ver las características. En cambio, si al óxido básico yo le agrego agua, voy a obtener lo que se llama un hidróxido, un compuesto con características totalmente opuestas. ¿Bien? De hecho, una de las características es el pH, ¿no? Que ya vamos a ver qué es, capaz que alguno ya lo sabe, lo conoce, pero le vamos a dar un tiempito. Y después, cuando haga reaccionar un oxoácido con un hidróxido, voy a obtener una oxosal y agua en una reacción que recibe el nombre de neutralización. La idea es que en 2 o 3 semanas, o 4 semanas, ponele, yo les diga a ustedes, bueno, haceme la ecuación de formación balanceada del hipoclorito de sodio o el nitrato de plata o el sulfato cúprico. Y ustedes, sin nada más que eso y la tabla periódica, puedan lograr hacer toda la ecuación química, escribiendo desde el oxoácido y el hidróxido que lo forma, la sal que lo forma y el balanceo. La idea es esa. Bien. El que más o menos se le acuerda de la secundaria, a la mayoría el tema de sales me costó. Ustedes me dan bolilla, van a ver que no les va a costar. Y que no me puedo aprender todas las sales de memoria. ¿Estamos de acuerdo? Pero me tienen que dar bola en la forma de pensar y de encarar estos compuestos desde la primera clase, desde óxido. ¿Me hago entender? Así que la semana que viene nosotros ya empezamos con todo lo que el concepto que tenemos, compuestos bivalentes, estados de oxidación, química, ya vamos a empezar a formar las primeras sustancias y nos vamos a meter en la nomenclatura. Las 3 nomenclaturas distintas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? No. ¿Quieren por su parte
Ahí también está en el apunte ese que yo les di, formación de compuestos binarios. Pero si no, trátenlo de buscar, fijarse. Yo lo voy a explicar todo. Pero como para que estén al tanto. ¿Estamos de acuerdo, gente? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Así se van a comer o cocinar o hacer algo de eso. Profe, ¿me puede decir qué dice al final? Una Acá. flechita, lo último. Oxo final. gas, Sal Neutralización. más H2O y neutralización. Neutralización, gracias. Porque la reacción. Ay, Dios. La reacción. Ese tipo de reacción se llama de neutralización. Prácticamente y básicamente es porque se neutralizan los pH de uno y de otro. Ejemplo claro, cuando yo tengo acidez, me tomo un bicarbonato y se me pasa la acidez. Bien, bueno, tiene que ver porque es una reacción de neutralización. Cuando yo tengo acidez, ustedes saben que en nuestro estómago tenemos, está bien, no es un oxoácido, es un hidrácido que también lo vamos a ver. Pero ¿qué tenemos? Ácido clorhídrico, que es el que vulgarmente se llama ácido muriático y se usa para limpiar los ladrillos. Eso lo tenemos dentro del estómago. ¿Por qué no nos agujerea? Porque nuestro estómago está recubierto por un mucus protector. Bien. ¿Lo están viendo esto? Sí. Con Sí. Laura. El moco es muy importante. Sí, En todos lados. el moco es muy importante, es recontra importante, y todos los mocos. El moco de la nariz porque se pegan las partículas y no entran los pulmones. El moco o el mucus del estómago porque protege las paredes. Si no estuviera ese mucus, el ácido empieza a lastimar los tejidos porque es un tejido. Ahora, cuando yo tengo un exceso de acidez, pasa ese contenido de ácido del estómago, que sí se banca, al esófago, donde no está preparado, porque en el esófago no tiene por qué haber ácido. El ácido tiene que estar en el estómago. Y ahí es donde siento que se me prende fuego el pecho, ¿bien? Y es lo que se recibe el nombre de acidez. Entonces, ¿qué hago? ¿Tomo bicarbonato de sodio o tomo uvasal? Que en realidad al principio es lo mismo, el bicarbonato, con ácido pícrico, con ácido acético para que haga burbujitas, no sé por qué. Es más efectivo el bicarbonato, desde ya. Con agua. En agua, bicarbonato con agua. La burbujita del uvasal es comercial, porque en realidad no sirve para nada. Vos ¿Y ahí si hay le una pongo parte- limón al bicarbonato? ¿Cómo? ¿Y si le pongo limón al bicarbonato? Y le está sacando el poder de neutralización. Precisamente ¿por qué? Porque el limón es ácido. Claro. Tiene un pH ácido. El bicarbonato tiene un pH alcalino. Cuando vos echás bicarbonato y limón, se forman burbujitas, globitos y qué sé yo. Sí. Pero si te vas a tomar eso, ya lo neutralizaste al bicarbonato y no te va a hacer nada en el Claro, pierde su efecto. no pierde su Y efecto. listo. Sí es bueno tomar limón, por ejemplo, un poquito a la mañana, antioxidante, dicen los que saben, yo no sé. Pero no no mezclado con bicarbonato para que se te pase la acidez, porque ahí vos ya estás neutralizando el bicarbonato. Entonces, básicamente lo que haces con el bicarbonato es neutralizar la acidez del estómago. Esa neutralización te forma precisamente agua. Y el agua tiene un pH neutro. Eso lo vamos a ver más en detalle. Pero básicamente es eso. Por eso llaman reacciones de neutralización. Pero hay que tener cuidado porque sí, muchas leyendas urbanas dicen, sí, vos te tomás el bicarbonato con limón y santo remedio. Son leyendas urbanas, no tienen sentido. El hombre Tomás lo mismo que tomaste anoche y también te cura. claro, exactamente. O es lo mismo que decir, tomar un vaso de aluminio así que se retranspira y es mejor y se mantiene más Esa no la escuché nunca. Mentira. Mentira. El vaso de aluminio se enfría enseguida y transpira precisamente porque es muy buen conductor del calor. Entonces, si vos querés tener una bebida conservada más fría, lo que tenés que hacer es tomar un vaso de tergopor. Por eso los cobertores de la cerveza son de tergopor. Claro. A lo sumo lo que se hace con esos vasos de aluminio en su momento, cuando se vendían en unos vasos doble fondo, con agua y sal dentro,
Entonces vos la ponías en el freezer, llegaba a 18 grados bajo cero, entonces vos ponías la bebida y eso lo seguía manteniendo. Es un vaso que sale muy caro porque no está aislado para adentro, pero sí está aislado para afuera. Son como los termos buenos. Entonces, pero bueno, la leyenda urbana te dice, no, vaso de aluminio, y me clavé una birra, y se calentó en un minuto, básicamente. Y es física, pero andásenselo a entender el sábado a las 12 de la noche y después de... Yo no le creo nada, profe. de Yo 5 iba así cañones. tomando mi vaso de aluminio. Por eso sale. Vaso de aluminio todo tallado en la 44. Sí, ya sé, el chabón que vende el vaso ese que está en el martillito. Sí, yo tengo uno, pero está de facha nomás. Profe, O no le das tiempo a que se enfríe, a que se caliente, una de dos. Bueno, No, muchachos, nos veremos el jueves con... El viernes, ¿ves? Con No, física. jueves, a las Jueves 6 con física. Jueves con física. El jueves con física. ¿Cómo van con física? A ¿Bien? las 6. Bien. Y al 6. Mm, ¿Bien con física? Tengo una duda yo, pero no sé si preguntarle. No, ahora no. Con física, Ah, por muchachos. eso. Ya los dejo Listo. descansar tranquilos, que son a las 10 menos 10. ¿Bien? Nos vemos el jueves entonces. Listo, ¿De acuerdo? profe. Listo, profe. Chao, Hasta luego. muchachos. Hasta luego. chao, profe. Nos vemos.